La luz de mi teléfono brillaba en la oscuridad de mi pequeño apartamento en Tokio. Eran las 3 de la mañana del viernes. Mis ojos estaban cansados y rojos. Había papeles por todas partes en el suelo. Mis libros de español estaban abiertos en páginas diferentes. Botellas de agua vacías estaban junto a mi escritorio. Llevaba 6 horas estudiando sin parar. No podía recordar ni una sola palabra nueva. Mi cabeza me dolía mucho. Pensaba que nunca iba a aprender español bien. Pero esa noche terrible fue exactamente lo que necesitaba para cambiar todo. ¿Fue mi peor momento o fue el comienzo de mi verdadero progreso? Hola, a todos. Me llamo Yuki. Tengo 23 años. Soy de Japón, pero ahora vivo en la ciudad de Tokio. Antes de continuar, quiero pedirles algo importante. Por favor, escriban en los comentarios de qué país están viendo este video. Me encanta conocer a personas de diferentes lugares del mundo. Ahora, quiero contarles mi historia sobre aprender español. Esta historia no es perfecta. Cometí muchos errores durante mi camino. Pero finalmente encontré un método que funciona para mí. Hoy quiero compartir todo con ustedes. Cuando todo dejó de funcionar. Mi primer día de estudio de español fue hace 3 años. Era un lunes de abril. Hacía buen tiempo en Tokio ese día. Compré 3 libros de gramática española en una librería grande. Gasté casi 10,000 yenes en esos libros. También descargué 5 aplicaciones diferentes en mi teléfono. Estaba muy emocionada y llena de energía. Pensaba que iba a ser fácil. Mi amiga me dijo que el español era un idioma bonito. Ella estudió español durante 2 años en la universidad. Yo quería ser como ella. Quería hablar español con fluidez. Los primeros días fueron buenos. Estudiaba 2 horas cada noche después del trabajo. Aprendía vocabulario nuevo todos los días. Escribía las palabras en un cuaderno especial. Repetía las frases en voz alta. Mi pronunciación no era buena, pero no me importaba. Estaba feliz porque estaba haciendo algo nuevo. Después de 2 semanas conocía casi 200 palabras en español. Me sentía muy orgullosa de mi progreso. Pero entonces algo empezó a cambiar. En la tercera semana no podía recordar las palabras que aprendí antes. Las palabras nuevas se mezclaban con las palabras viejas en mi cabeza. La gramática se volvía más difícil cada día. Los verbos irregulares me confundían mucho. No entendía cuándo usar ser o estar. Tampoco entendía la diferencia entre por y para. Mi cuaderno estaba lleno de notas, pero no podía usar esa información. Mi amiga me preguntó cómo iba mi estudio. Le dije que todo estaba bien. Pero era mentira. En realidad estaba muy frustrada. Después de un mes cambié mi método completamente. Dejé de usar los libros de gramática.
Empecé a ver videos en una plataforma de videos sobre español. Veía videos durante 3 horas cada día. Los videos eran interesantes, pero no aprendía nada útil. Solo escuchaba las palabras sin entender su significado real. También probé escuchar podcast en español mientras caminaba al trabajo. Los podcasts eran demasiado rápidos para mi nivel. No podía seguir las conversaciones. Me sentía perdida todo el tiempo. Intenté estudiar con tarjetas de memoria también. Hice más de 500 tarjetas en 2 meses. Cada tarjeta tenía una palabra en español y su traducción en japonés. Pasaba 1 hora cada día revisando estas tarjetas. Pero las tarjetas no me ayudaban a formar oraciones completas. Solo conocía palabras individuales sin contexto. Era como tener piezas de un rompecabezas sin saber cómo unirlas. Mi progreso se detuvo por completo. No mejoraba nada después de 3 meses de estudio constante. La decisión de las 3 de la mañana. Esa noche terrible de viernes fue el punto más bajo de mi viaje. Había estudiado todo el día sin descanso. Estaba tratando de memorizar 100 verbos irregulares en pretérito. Escribí cada verbo 30 veces en mi cuaderno. Repetí las conjugaciones en voz alta hasta que mi garganta me dolía. Pero cuando intentaba recordarlo 5 minutos después todo desaparecía de mi mente. Era como si mi cerebro rechazara la información completamente. Me levanté de mi escritorio. Fui a la cocina. Preparé té verde caliente. El vapor subía de la taza. Me senté en el suelo de mi pequeña sala. Miré por la ventana hacia la ciudad silenciosa. Las luces de otros edificios brillaban en la oscuridad. Pensé en todo el tiempo que había gastado estudiando. Pensé en todo el dinero que había gastado en materiales. Pensé en todas las horas que podría haber pasado haciendo otras cosas. Mi teléfono vibró en ese momento. Era un mensaje de mi amiga. Me preguntaba si quería ir a tomar café el sábado. Ella quería practicar español conmigo. Me sentí avergonzada. No había hecho ningún progreso real en 3 meses. No podía mantener una conversación simple en español. Solo conocía palabras sueltas y algunas frases básicas. ¿Cómo podía practicar con ella? Entonces tomé una decisión importante. Decidí que iba a empezar completamente de nuevo. Pero esta vez iba a hacer las cosas de manera diferente. No iba a seguir métodos populares que no funcionaban para mí. Iba a crear mi propio sistema basado en cómo yo aprendía mejor. Iba a ser honesta sobre mis debilidades. Iba a concentrarme en lo que realmente necesitaba para comunicarme en español. Esa noche escribí una lista en mi cuaderno. La lista tenía todos los problemas que estaba enfrentando. El primer problema era que estudiaba demasiadas cosas al mismo tiempo. El segundo problema era que no practicaba hablar nunca. El tercer problema era que memorizaba sin entender el contexto.
El cuarto problema era que no tenía un horario consistente. El quinto problema era que estudiaba cuando estaba muy cansada. Había 7 problemas en total en mi lista. Después escribí otra lista. Esta lista tenía soluciones posibles para cada problema. Para el primer problema decidí concentrarme en una cosa cada semana. Para el segundo problema decidí hablar en voz alta todos los días. Para el tercer problema decidí aprender frases completas en lugar de palabras sueltas. Para el cuarto problema decidí estudiar a la misma hora cada día. Para el quinto problema decidí estudiar por la mañana cuando tenía más energía. Mi primer error me costó 6 meses. Antes de encontrar mi rutina efectiva perdí mucho tiempo valioso. El error más grande que cometí fue pensar que cantidad era mejor que calidad. Durante los primeros 6 meses trataba de aprender todo al mismo tiempo. Estudiaba gramática por la mañana. Escuchaba podcast durante el almuerzo. Veía series en español por la noche. Revisaba tarjetas de memoria antes de dormir. Hacía ejercicios de escritura los fines de semana. Parecía que estaba trabajando muy duro. Pero en realidad no estaba aprendiendo de manera efectiva. Mi amiga me dijo algo importante un día. Ella dijo que era mejor dominar una habilidad antes de pasar a otra. Pero no escuché su consejo. Pensaba que mi método era correcto. Pensaba que más estudios significaba más progreso. Estaba completamente equivocada. Ahora, entiendo que la calidad del estudio es más importante que la cantidad de horas. Otro error grande fue no practicar la producción activa. Solo consumía contenido en español pasivamente. Leía textos, pero nunca escribía mis propias oraciones. Escuchaba audio, pero nunca hablaba en voz alta. Mi cerebro estaba recibiendo información todo el tiempo. Pero nunca tenía que producir español por sí mismo. Era como ver a alguien nadar sin entrar nunca al agua. No podías aprender a nadar de esa manera. También cometí el error de comparar mi progreso con otras personas. Veía videos de personas que aprendieron español en 3 meses. Leía historias de estudiantes que se volvieron fluidos en 1 año. Esto me hacía sentir mal sobre mi propio progreso. Me preguntaba por qué yo era tan lenta. Me preguntaba si no tenía talento para los idiomas. Pero ahora sé que cada persona tiene su propio ritmo. Compararse con otros solo crea frustración innecesaria. El error de estudiar sin un plan claro también me costó mucho tiempo. Cada día decidía que estudiar basándome en mi estado de ánimo. Si me sentía motivada estudiaba gramática difícil. Si estaba cansada solo veía videos fáciles. No había consistencia en mi rutina. No había progresión lógica en mi aprendizaje. Saltaba de un tema a otro sin completar nada completamente. Era como construir una casa sin planos. El resultado era un desastre confuso. Finalmente comprendí que necesitaba estructura. Necesitaba un plan claro y simple.
Necesitaba saber exactamente qué iba a estudiar cada día. Necesitaba medir mi progreso de alguna manera. Sin estos elementos estaba simplemente perdiendo tiempo y energía. 6 meses es mucho tiempo. Podría haber progresado mucho más si hubiera entendido esto desde el principio. Pero a veces necesitamos cometer errores para aprender las lecciones importantes. Lo que mi amiga me dijo cambió todo. Un sábado de octubre mi amiga y yo nos encontramos en una cafetería. Hacía frío ese día. Las hojas de los árboles eran rojas y amarillas. Pedimos café con leche caliente. Nos sentamos junto a la ventana. Ella me preguntó sobre mi estudio de español. Esta vez decidí ser completamente honesta con ella. Le conté todos mis problemas. Le dije que estaba frustrada. Le dije que había gastado 6 meses sin resultados reales. Le dije que estaba considerando dejar de estudiar español. Ella me escuchó con atención. No me interrumpió ni una vez. Cuando terminé de hablar ella sonrió de una manera amable. Entonces me dijo algo que cambió mi perspectiva completamente. Mi amiga me explicó que ella también había pasado por lo mismo. Durante su primer año de estudio de español ella se sentía perdida. Probaba diferentes métodos todo el tiempo. No veía ningún progreso real. Estaba lista para rendirse. Pero entonces conoció a un profesor que le enseñó algo importante. El profesor le dijo que el secreto no estaba en estudiar más horas. El secreto estaba en tener un sistema simple y repetirlo todos los días. Ella me contó sobre su rutina diaria. Cada mañana estudiaba durante exactamente 30 minutos. No más y no menos. Durante esos 30 minutos solo hacía 3 cosas específicas. Primero leía un texto corto en español. Segundo escribía un resumen del texto con sus propias palabras. Tercero grababa su voz leyendo su resumen en voz alta. Esas 3 actividades tomaban exactamente 30 minutos. Ella hacía esto todos los días sin excepción. Al principio pensé que 30 minutos no era suficiente. Le pregunté cómo podía progresar con tan poco tiempo. Ella me explicó que la consistencia era más importante que la duración. Me dijo que nuestro cerebro aprende mejor con práctica regular corta que con sesiones largas y regulares. Me mostró investigaciones científicas que apoyaban esta idea. Los estudios mostraban que estudiar 30 minutos cada día era más efectivo que estudiar 3 horas una vez por semana. También me habló sobre la importancia de la producción activa. Me dijo que leer y escuchar eran importantes. Pero escribir y hablar eran absolutamente esenciales. Cuando escribimos o hablamos nuestro cerebro tiene que trabajar más duro. Tiene que recordar vocabulario. Tiene que formar oraciones correctas. Tiene que aplicar reglas gramaticales. Este proceso activo crea conexiones más fuertes en nuestra memoria. Mi amiga me dio un consejo final ese día. Me dijo que necesitaba dejar de preocuparme por ser perfecta.
Me dijo que los errores eran parte natural del aprendizaje. Me dijo que debía hablar español aunque cometiera muchos errores. Me dijo que debía escribir aunque mis oraciones no fueran perfectas. La perfección vendría con el tiempo y la práctica. Pero primero necesitaba empezar a producir español de cualquier manera posible. Esa conversación duró 2 horas. Salimos de la cafetería cuando ya era de noche. El aire estaba frío, pero me sentía cálida por dentro. Por primera vez en meses sentí esperanza real. Tenía una dirección clara ahora. Sabía exactamente lo que necesitaba hacer. Solo necesitaba empezar y ser consistente. El cuaderno que casi tiré a la basura. Cuando llegué a casa esa noche empecé a organizar todos mis materiales de estudio. Encontré un cuaderno viejo que había usado en mis primeras semanas de estudio. El cuaderno tenía una cubierta azul. Estaba lleno de notas desordenadas. Había listas de vocabulario mezcladas con reglas de gramática. Había dibujos y diagramas que ya no tenían sentido para mí. Mi primera reacción fue tirarlo a la basura. Pero algo me detuvo. Abrí el cuaderno otra vez. Empecé a leer las primeras páginas con cuidado. Di todas las palabras básicas que había aprendido al principio. Palabras como hola, gracias, buenos días, por favor. Estas palabras ahora eran parte natural de mi conocimiento. Ya no tenía que pensar en ellas. Pero al principio había necesitado escribirlas muchas veces para recordarlas. Esto me hizo pensar en algo importante. Me hizo pensar en el proceso de aprendizaje. El progreso no siempre es visible inmediatamente. A veces estudiamos y estudiamos sin ver resultados. Pero el conocimiento se está construyendo en nuestro cerebro de todas formas. Es como plantar semillas en un jardín. No vemos las plantas crecer cada día. Pero si seguimos regando y cuidando las semillas eventualmente veremos flores. Decidí que ese cuaderno azul iba a ser mi cuaderno principal para mi nueva rutina. Pero iba a usarlo de manera completamente diferente. No iba a escribir listas aleatorias de palabras. No iba a copiar reglas de gramática de los libros. En cambio iba a crear mi propio contenido en español. Iba a escribir sobre mi vida diaria. Iba a describir mis experiencias y pensamientos. Iba a usar el español de una manera personal y significativa. La primera página de mi nuevo sistema tenía la fecha y un título simple. El título era Mi primer día con mi nueva rutina. Escribí 3 oraciones sobre lo que hice ese día. Las oraciones eran simples y probablemente tenían errores. Pero eran mías. Venían de mi propia mente. No las copié de ningún libro. Después leí las oraciones en voz alta 3 veces. Grabé mi voz leyendo las oraciones. Escuché la grabación. Mi pronunciación no era perfecta, pero podía entender lo que estaba diciendo. Este ejercicio simple tomó exactamente 15 minutos.
Me sentí bien después de hacerlo. Sentí que había producido algo real. Había creado contenido en español que antes no existía. No era mucho, pero era un comienzo. Decidí que iba a hacer esto todos los días sin excepción. No importaba si estaba cansada. No importaba si tenía mucho trabajo. Iba a encontrar 15 minutos para escribir en mi cuaderno azul. También decidí usar el cuaderno para corregir mis errores. Cada semana iba a revisar lo que escribí. Iba a buscar patrones en mis errores. Iba a identificar los problemas que se repetían una y otra vez. Entonces iba a estudiar esas áreas específicas de la gramática. Este método era mucho más efectivo que estudiar gramática aleatoria. Estaba estudiando exactamente lo que necesitaba mejorar en mi propio español. ¿Por qué empecé a hablar conmigo misma? Una semana después de empezar mi nueva rutina noté algo extraño. Podía escribir oraciones en español bastante bien. Pero cuando intentaba hablar mi boca no cooperaba. Las palabras que fluían fácilmente en papel se atascaban en mi garganta. Mi lengua no podía formar los sonidos correctamente. Era muy frustrante. Podía pensar en español, pero no podía hablar en español. Mi amiga me había dicho que hablar era esencial. Pero yo no tenía con quién practicar. No conocía a ningún hispanohablante en Tokio. No podía permitirme pagar clases privadas con un profesor. Las clases grupales no cabían en mi horario de trabajo. Pensé en usar aplicaciones de intercambio de idiomas. Pero me daba mucha vergüenza hablar mal delante de extraños. Necesitaba encontrar otra solución. Entonces tuve una idea que parecía un poco loca. Decidí que iba a hablar conmigo misma en español. Al principio me sentía muy tonta haciendo esto. Cerraba todas las ventanas de mi apartamento. Ponía música suave de fondo. Entonces empezaba a hablar en voz alta sobre cualquier cosa. Describía mi habitación en español. Hablaba sobre lo que comí ese día. Contaba historias sobre mi infancia. Explicaba mis planes para el fin de semana. Los primeros días eran terribles. Apenas podía formar 3 oraciones seguidas. Hacía pausas largas entre cada palabra. Mezclaba japonés e inglés con español. Mi pronunciación era horrible. Pero nadie me estaba escuchando, entonces no importaba. Podía cometer todos los errores que quisiera. No había presión ni vergüenza. Era un espacio seguro para practicar. Después de 2 semanas algo interesante empezó a pasar. Noté que podía hablar un poco más rápido. Las palabras venían a mi mente más fácilmente. Mi pronunciación mejoraba gradualmente. Todavía cometía muchos errores. Pero al menos estaba produciendo oraciones completas en español. Mi boca y mi cerebro estaban aprendiendo a trabajar juntos. Decidí hacer esta práctica más estructurada. Cada día elegía un tema específico antes de empezar.
El lunes hablaba sobre mi trabajo. El martes hablaba sobre mi familia. El miércoles hablaba sobre mis pasatiempos. El jueves hablaba sobre la comida japonesa. El viernes hablaba sobre mis sueños y metas. El sábado hablaba sobre una película que vi. El domingo hablaba sobre un libro que leí. Esta variedad de temas me ayudaba a aprender vocabulario diverso. También empecé a grabar estas sesiones de habla. Al principio no quería escuchar las grabaciones. Me daba vergüenza escuchar mi voz hablando español mal. Pero forcé a mí misma a hacerlo. Escuchaba las grabaciones mientras lavaba los platos. Mientras escuchaba notaba mis errores. Escuchaba donde mi pronunciación era incorrecta. Escuchaba donde mi gramática fallaba. Entonces escribía estos errores en mi cuaderno azul. Los estudiaba y trataba de corregirlos en mi próxima sesión. El método que todos decían que estaba mal. En noviembre compartí mi rutina en un foro de Internet para estudiantes de idiomas. Escribí sobre mis 15 minutos de escritura diaria. Escribí sobre hablar conmigo misma. Escribí sobre grabar mi voz. Pensé que otras personas podrían encontrar útiles mis métodos. Pero la respuesta que recibí me sorprendió. Muchas personas dijeron que mi método era incorrecto. Dijeron que 15 minutos no era suficiente tiempo. Dijeron que necesitaba estudiar al menos 2 horas cada día. Dijeron que hablar conmigo misma era una pérdida de tiempo. Dijeron que necesitaba un profesor nativo. Dijeron que necesitaba vivir en un país hispanohablante. Dijeron que mi progreso sería muy lento con mi método. Algunos comentarios fueron más duros. Una persona dijo que estaba siendo perezosa. Otra persona dijo que nunca iba a ser fluida con solo 15 minutos diarios. Otra persona dijo que estaba engañándome a mí misma. Leí todos estos comentarios. Me sentí mal al principio. Empecé a dudar de mi rutina. Tal vez todos tenían razón. Tal vez estaba perdiendo mi tiempo otra vez. Pero entonces recordé algo importante. Recordé los 6 meses que pasé siguiendo métodos populares. Recordé lo frustrada que estaba. Recordé lo poco que progresé. Esos métodos populares no funcionaron para mí. No importaba cuántas personas los recomendaran. No importaba cuán famosos eran. Si no funcionaban para mí, entonces no eran los métodos correctos para mí. Decidí ignorar todos los comentarios negativos. Decidí continuar con mi rutina exactamente como estaba. Decidí confiar en mi propia experiencia. Ya había visto mejoras pequeñas en mi español. Podía escribir mejor que antes. Podía hablar mejor que antes. Era progreso lento, pero era progreso real. Eso era todo lo que importaba. También entendí algo más profundo. Entendí que no existe un método perfecto que funcione para todos. Cada persona es diferente.
Cada persona tiene diferentes horarios. Cada persona tiene diferentes estilos de aprendizaje. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra persona. Necesitamos encontrar lo que funciona para nosotros individualmente. No podemos simplemente copiar lo que hacen otras personas. Mi amiga me apoyó mucho durante este tiempo. Me dijo que ignorara las opiniones de extraños en Internet. Me dijo que solo yo sabía lo que funcionaba mejor para mí. Me dijo que continuara con mi rutina si me estaba ayudando. Su apoyo significó mucho para mí. Me dio la confianza para seguir mi propio camino. 15 minutos que salvaron mi progreso. Diciembre fue un mes muy ocupado en mi trabajo. Teníamos un proyecto grande que debía terminarse antes de fin de año. Trabajaba hasta muy tarde casi todos los días. Llegaba a casa a las 10 de la noche. Estaba exhausta física y mentalmente. Lo único que quería hacer era dormir. Pero había prometido mantener mi rutina todos los días sin excepción. Algunos días pensaba en saltar mi práctica. Solo un día pensaba. Nadie lo sabría excepto yo. Podía empezar de nuevo mañana. Pero entonces pensaba en mis 6 meses perdidos. Pensaba en todos los días que había estudiado sin consistencia. Pensaba en cómo esa inconsistencia había saboteado mi progreso. No quería repetir ese patrón otra vez. Entonces hacía algo simple. Ponía mi teléfono en cronómetro. Ponía exactamente 15 minutos. Me sentaba en mi cama con mi cuaderno azul. Escribía 3 oraciones sobre mi día. No importaba si las oraciones eran interesantes o aburridas. No importaba si tenían errores. Solo las escribía. Entonces las leía en voz alta 3 veces. Eso era todo. Cuando el cronómetro sonaba mi práctica estaba completa. Esos 15 minutos salvaron mi progreso. Me mantuvieron conectada con el español todos los días. No permitieron que mi cerebro olvidara lo que había aprendido. Incluso cuando estaba muy cansada podía encontrar 15 minutos. Es un periodo de tiempo muy corto. Es menos tiempo del que pasamos navegando en redes sociales. Es menos tiempo del que pasamos viendo televisión. Es menos tiempo del que pasamos haciendo muchas cosas innecesarias cada día. Pero esos 15 minutos eran suficientes. Eran suficientes para mantener el hábito vivo. Eran suficientes para hacer progreso pequeño, pero constante. Eran suficientes para que mi cerebro continuara procesando y consolidando el español. La ciencia muestra que la repetición espaciada es muy efectiva para el aprendizaje. Cuando exponemos nuestro cerebro a información de manera regular, pero espaciada, la información se mueve de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. En los días cuando tenía más energía hacía más que los 15 minutos básicos. Tal vez hablaba conmigo misma durante 10 minutos extra. Tal vez leía un artículo corto en español. Tal vez veía un video breve.
Pero estos eran extras. No eran requeridos. Los 15 minutos básicos eran mi mínimo no negociable. Esta filosofía me quitó mucha presión. No tenía que ser perfecta. Solo tenía que mostrarme y hacer el mínimo. Este enfoque también me ayudó a desarrollar un hábito fuerte. Después de hacer algo todos los días durante 30 días se vuelve automático. Se convierte en parte de tu rutina diaria como cepillarte los dientes. No tienes que pensar en ello. No tienes que motivarte para hacerlo. Simplemente lo haces porque es lo que haces. Eso es exactamente lo que pasó con mi práctica de español. Mi mayor miedo casi me hizo renunciar. En enero decidí que era hora de probar mi español en una situación real. Encontré un grupo de intercambio de idiomas en Tokio. Se reunían cada viernes en una cafetería. Personas de diferentes países venían a practicar diferentes idiomas. Decidí ir a una reunión. Estaba muy nerviosa. No había hablado español con otra persona nunca. Solo había hablado conmigo misma en la privacidad de mi apartamento. El viernes llegué a la cafetería 30 minutos antes. Estaba tan nerviosa que mis manos temblaban. Mi corazón latía muy rápido. Consideré irme a casa varias veces. Mi mayor miedo era que las personas se rieran de mi español. Mi mayor miedo era que no pudiera entender nada. Mi mayor miedo era que después de 7 meses de estudio todavía fuera terrible. Finalmente entré a la cafetería. Había aproximadamente 20 personas allí. Busqué a alguien que hablara español. Vi a un chico de México hablando con 2 personas japonesas. Me acerqué a ellos lentamente. Me presenté en español. Mi voz era muy suave y tímida. Dije mi nombre. Dije que estaba estudiando español. Dije que era mi primera vez en el grupo. El chico mexicano sonrió. Me dijo que me sentara con ellos. Empezó a hablarme en español muy despacio. Me preguntó sobre mi trabajo. Me preguntó sobre mis pasatiempos. Me preguntó por qué quería aprender español. Intenté responder sus preguntas. Mis respuestas eran cortas y simples. Usaba el vocabulario básico que había aprendido. Cometía muchos errores. Pero él me entendía. Las otras personas también me entendían. Hablamos durante 45 minutos. Al principio estaba muy tensa. Pero gradualmente empecé a relajarme. Las personas eran amables y pacientes. No se reían de mis errores. Cuando no podía encontrar una palabra me ayudaban. Cuando mi gramática era incorrecta me corregían gentilmente. Fue una experiencia positiva completamente diferente de lo que había imaginado. Después de la reunión me sentía agotada, pero feliz. Mi miedo no se había realizado. No había sido terrible.
Había podido comunicarme en español con personas reales. No era fluida. No era perfecta. Pero podía expresar ideas básicas. Podía entender preguntas simples. Esto era más de lo que podía hacer 7 meses atrás. Esa noche en casa pensé mucho sobre el miedo. Entendí que el miedo había estado frenándome durante meses. Tenía miedo de hablar porque pensaba que tenía que ser perfecta. Pero la perfección no es el objetivo cuando estás aprendiendo. El objetivo es la comunicación. El objetivo es expresar tus ideas de cualquier manera posible. Los errores son inevitables y están bien. Son parte del proceso de aprendizaje. Decidí que iba a volver al grupo cada viernes. Decidí que iba a hablar aunque tuviera miedo. Decidí que iba a aceptar mis errores como oportunidades de aprendizaje. Esta decisión fue un punto crucial en mi viaje de aprendizaje de español. El miedo ya no iba a controlarme. Iba a actuar a pesar del miedo. La aplicación que eliminé después de una semana. En febrero decidí probar una aplicación popular de aprendizaje de idiomas. Muchas personas la recomendaban en línea. La aplicación prometía que podías aprender español con solo 10 minutos al día. Tenía juegos interactivos. Tenía un sistema de puntos y recompensas. Parecía divertida y fácil. Pensé que podría ser un buen complemento a mi rutina existente. Descargué la aplicación un lunes. Los primeros días fueron entretenidos. Los juegos eran coloridos y tenían buena música. Ganaba puntos cada vez que completaba una lección. La aplicación me enviaba notificaciones motivadoras. Me sentía bien cuando veía mi racha de días consecutivos crecer. Pero después de una semana empecé a notar algunos problemas. El problema principal era que la aplicación no se ajustaba a mi nivel. Algunas lecciones eran demasiado fáciles. Ya conocía todo el vocabulario que estaban enseñando. Otras lecciones eran demasiado difíciles. Introducían gramática compleja sin explicación suficiente. No había manera de personalizar el contenido según mis necesidades específicas. Estaba siguiendo un camino predeterminado que no coincidía con mi nivel actual. También noté que la aplicación se enfocaba mucho en vocabulario aislado. Me enseñaba palabras individuales sin contexto. Practicaba traducir palabras individuales del japonés al español. Pero esto no me ayudaba a formar oraciones completas. No me ayudaba a comunicarme en situaciones reales. Era el mismo problema que había tenido con las tarjetas de memoria antes. Otro problema era que la aplicación se volvía adictiva de una manera poco saludable. Empezaba a preocuparme más por mantener mi racha que por aprender real. Completaba lecciones rápidamente sin prestar atención solo para ganar puntos. El sistema de gamificación estaba motivándome de la manera equivocada. Estaba enfocándome en los números en la pantalla en lugar de en mi progreso real de español. Después de una semana completa decidí eliminar la aplicación.
Me di cuenta de que no estaba agregando valor a mi rutina. En realidad estaba distrayéndome de las actividades que realmente me ayudaban. Los 15 minutos que gastaba en la aplicación podría gastarlos escribiendo en mi cuaderno o hablando conmigo misma. Esas actividades eran mucho más beneficiosas para mi aprendizaje. Esta experiencia me enseñó algo importante sobre las herramientas de aprendizaje. Las herramientas son solo herramientas. No son mágicas. Una aplicación popular no es automáticamente la mejor opción para ti. Necesitas evaluar si una herramienta realmente te está ayudando o solo está ocupando tu tiempo. Necesitas ser honesta sobre qué funciona y qué no funciona para ti. Mi amiga me dijo que ella también había probado muchas aplicaciones diferentes. Ella dijo que ninguna aplicación podía reemplazar la práctica activa real. Leer, escribir, escuchar y hablar son las 4 habilidades fundamentales. Necesitamos practicar estas 4 habilidades de manera balanceada. Una aplicación puede ayudar con algunas de estas habilidades, pero generalmente no puede cubrir todo lo que necesitamos. Lo que funcionó cuando nada más lo hizo. Para marzo había estado siguiendo mi rutina básica durante 4 meses. Mi rutina ahora tenía varios componentes que funcionaban juntos. Cada componente cumplía un propósito específico. Cada componente era simple y sostenible. Ningún componente requería mucho tiempo o energía. Pero juntos creaban un sistema efectivo de aprendizaje. El primer componente era mi escritura diaria en el cuaderno azul. Cada mañana después de despertarme escribía 3 oraciones sobre mi día anterior. Este ejercicio tomaba 5 minutos. Me ayudaba a practicar formar oraciones. Me ayudaba a usar vocabulario en contexto. Me ayudaba a pensar en español en lugar de traducir del japonés. Con el tiempo mis oraciones se volvían más complejas naturalmente. El segundo componente era leer mis oraciones en voz alta. Después de escribir leía lo que escribí 3 veces. Esto tomaba 2 minutos. Me ayudaba a practicar pronunciación. Me ayudaba a conectar la escritura con el habla. Me ayudaba a escuchar cómo sonaba mi español. También me ayudaba a notar errores que no vi cuando estaba escribiendo. El tercer componente era hablar conmigo misma sobre un tema específico. Esto tomaba 8 minutos. Elegía un tema relacionado con mi vida diaria. Hablaba sobre ese tema sin preparación. Me forzaba a pensar en español en tiempo real. Me ayudaba a practicar fluidez aunque mi gramática no fuera perfecta. Grababa estas sesiones para revisar después. El cuarto componente era asistir al grupo de intercambio los viernes. Esto tomaba 2 horas cada semana. Me daba la oportunidad de practicar con personas reales. Me exponía a diferentes acentos y estilos de habla. Me mostraba qué áreas todavía necesitaba mejorar. También me motivaba porque veía mi progreso cada semana. El quinto componente era revisar mis grabaciones una vez por semana. Los domingos escuchaba todas las grabaciones de la semana.
Escribía los errores que escuchaba. Identificaba patrones en estos errores. Entonces estudiaba la gramática relacionada con esos errores específicos. Este método de estudio era mucho más eficiente que estudiar gramática aleatoria. Lo que hacía que este sistema funcionara era su simplicidad. No era complicado. No requería muchas herramientas. No requería mucho tiempo cada día. Podía hacer todo con solo un cuaderno y mi teléfono. Podía hacer todo en mi apartamento sin gastar dinero. Podía mantener esta rutina incluso en mis días más ocupados. La consistencia era el factor más importante. Hacía estos componentes todos los días sin excepción. No importaba si me sentía motivada o no. No importaba si estaba cansada o ocupada. Siempre encontraba 15 minutos para la práctica básica. Esta consistencia diaria era más valiosa que sesiones largas y regulares. Mi rutina finalmente tuvo sentido. En abril todo empezó a encajar. Mi rutina ya no se sentía como trabajo. Se sentía natural y automática. Me despertaba y sabía exactamente qué hacer. No tenía que pensar en ello. No tenía que motivarme para hacerlo. Era simplemente parte de mi mañana como beber café. También noté que mi español estaba mejorando de maneras específicas. Cuando escribía en mi cuaderno ya no tenía que pensar tanto en cada palabra. Las palabras venían a mi mente más rápidamente. Podía formar oraciones más complejas con menos esfuerzo. Mis errores gramaticales estaban disminuyendo gradualmente. Mi habla también había mejorado significativamente. En el grupo de intercambio podía mantener conversaciones de 10 minutos sin cambiar a inglés o japonés. Todavía buscaba palabras a veces. Todavía cometía errores de gramática. Pero podía expresar mis ideas y pensamientos. Las personas podían entenderme. Eso era lo más importante. Mi comprensión auditiva estaba mejorando también. Cuando escuchaba español en videos o podcast podía entender mucho más que antes. No entendía cada palabra. Pero podía captar la idea general. Podía seguir conversaciones básicas sin subtítulos. Esto era imposible 6 meses atrás. Entendí que el progreso en aprendizaje de idiomas no es lineal. No mejoras la misma cantidad cada día. Hay periodos donde parece que no estás mejorando nada. Estos periodos son frustrantes. Pero entonces de repente tienes un avance. De repente puedes hacer cosas que no podías hacer antes. Estos avances vienen después de mucha práctica acumulada. Mi amiga me explicó que esto se llama el efecto de meseta en aprendizaje. Es normal pasar por periodos donde no ves progreso visible. Pero durante estos periodos tu cerebro está consolidando información. Está haciendo conexiones. Está fortaleciendo caminos neuronales. Entonces, cuando suficiente consolidación ha ocurrido, ves un salto repentino en habilidad.
También empecé a disfrutar el proceso de aprendizaje. Antes veía el estudio como una tarea que tenía que completar. Ahora, lo veía como una parte placentera de mi día. Disfrutaba escribir en mi cuaderno. Disfrutaba hablar sobre temas que me interesaban. Disfrutaba conocer personas nuevas en el grupo de intercambio. El español se había convertido en una fuente de alegría en lugar de estrés. La prueba que demostró todo. En mayo decidí tomar una prueba oficial de español. Quería medir mi nivel de una manera objetiva. Quería ver cuánto progreso había hecho en 8 meses. Me registré para tomar el examen DLA2. Este examen prueba las 4 habilidades principales: lectura, escritura, escucha y habla. Estudié específicamente para el examen durante 2 semanas. Revisé el formato del examen. Practiqué con exámenes de muestra. Trabajé en las áreas que sabía que eran mis puntos débiles. Pero no cambié mi rutina diaria básica. Continué escribiendo en mi cuaderno. Continué hablando conmigo misma. Continué asistiendo al grupo de intercambio. El día del examen estaba nerviosa, pero también confiada. Sabía que había trabajado duro consistentemente. Sabía que había mejorado mucho desde que empecé. No sabía si pasaría el examen. Pero sabía que había hecho mi mejor esfuerzo con el tiempo y recursos que tenía. La sección de lectura fue más fácil de lo que esperaba. Podía entender la mayoría de los textos. Podía responder las preguntas con confianza. La sección de escritura también fue bien. Tenía mucha práctica escribiendo en mi cuaderno todos los días. Podía expresar mis ideas claramente aunque con algunos errores. La sección de escucha fue más desafiante. Algunos audios eran rápidos. Algunos tenían vocabulario que no conocía. Pero podía entender suficiente para responder las preguntas básicas. La sección de habla fue la más estresante. Tenía que hablar con un examinador sobre diferentes temas. Estaba muy nerviosa al principio. Pero recordé todas mis sesiones hablando conmigo misma. Usé las mismas estrategias que había practicado. 2 meses después recibí mis resultados. Había pasado el examen. Mi puntuación no era perfecta. Pero estaba por encima del mínimo requerido en todas las secciones. Me sentí increíblemente orgullosa. 8 meses atrás apenas podía formar una oración en español. Ahora, tenía un certificado oficial que probaba mi nivel A2. Este logro me enseñó algo profundo. Me enseñó que el progreso constante pequeño se acumula. 15 minutos por día no parece mucho. Pero durante 8 meses esos 15 minutos diarios sumaban más de 60 horas de práctica. 60 horas de práctica enfocada y consistente pueden llevarte lejos. También validó mi enfoque de crear mi propio método. Los métodos que funcionan para otras personas no funcionaron para mí.
Pero el método que creé basado en mis propias necesidades y estilo de aprendizaje funcionó perfectamente. Esto confirmó que necesitamos escuchar nuestra propia experiencia. Necesitamos confiar en nosotros mismos. Lo que haría diferente ahora. Mirando hacia atrás en mi viaje hay algunas cosas que haría diferente. No son arrepentimientos exactamente. Son lecciones que aprendí que podrían ayudar a otras personas que están empezando. Primero comenzaría con producción activa desde el día 1. No pasaría meses solo consumiendo contenido pasivamente. Desde mi primera semana escribiría oraciones simples. Hablaría en voz alta aunque fuera solo conmigo misma. La producción activa es donde ocurre el aprendizaje real. Es incómodo al principio. Pero es absolutamente necesario. Segundo, no compraría tantos materiales. Gasté mucho dinero en libros y aplicaciones que no usé. Un cuaderno simple y un teléfono son suficientes para empezar. Los recursos gratuitos en Internet son abundantes y de buena calidad. No necesitas gastar mucho dinero para aprender un idioma efectivamente. Tercero, encontraría un grupo de práctica o compañero de estudio más temprano. Esperé 7 meses antes de hablar con otras personas en español. Esto fue un error. Hablar con personas reales es completamente diferente de hablar solo. Me ayuda a acostumbrarme a la presión de la comunicación en tiempo real. También hace el proceso más social y divertido. Cuarto, me enfocaría en frases completas desde el principio en lugar de palabras individuales. Las palabras sueltas son difíciles de recordar sin contexto. Pero las frases completas son más fáciles de recordar porque cuentan una historia pequeña. También puedes usar frases completas inmediatamente en conversaciones. Quinto, sería más paciente conmigo misma. Me frustré mucho durante los primeros meses. Me comparé con otras personas. Me critiqué duramente por cada error. Pero esta negatividad solo me hizo sentir mal. No me ayudó a aprender más rápido. Aprender un idioma toma tiempo. No hay atajos. Necesitamos aceptar esto y disfrutar el viaje. Sexto, celebraría las victorias pequeñas más. Cada vez que aprendía una palabra nueva era una victoria. Cada vez que formaba una oración correcta era una victoria. Cada vez que alguien me entendía era una victoria. Pero no apreciaba estas victorias pequeñas. Solo me enfocaba en todo lo que aún no podía hacer. Esta mentalidad era agotadora. Mi amiga me dijo algo sabio sobre esto. Ella dijo que aprender un idioma es como escalar una montaña alta. Si solo miras la cima te sentirás desanimada porque está muy lejos. Pero si miras hacia abajo de vez en cuando ves cuánto has subido ya. Ves el progreso que has hecho. Esto te da energía para continuar subiendo. ¿Por qué todavía estudio cada día? Han pasado más de 1 año desde que empecé mi nueva rutina. Ahora, es junio del siguiente año. Todavía escribo en mi cuaderno azul cada mañana.
Todavía hablo conmigo misma sobre diferentes temas. Todavía asisto al grupo de intercambio cada viernes. Mi nivel de español ahora es intermedio bajo. Puedo tener conversaciones más complejas. Puedo entender más cuando escucho español. Puedo leer artículos y libros simples. Pero todavía estudio cada día sin excepción. La razón no es que necesite forzarme. Es porque se ha convertido en una parte integral de mi vida. Es como hacer ejercicio o comer saludable. Lo hago porque mejora mi vida. Lo hago porque me hace feliz. Lo hago porque quiero continuar mejorando. También continúo porque he visto el poder de la consistencia. Sé que si dejo de practicar empezaré a olvidar. Sé que si rompo el hábito será difícil retomarlo. Los idiomas requieren mantenimiento constante. No es como aprender a andar en bicicleta que nunca olvidas. Si no usas un idioma regularmente, tu cerebro empieza a perder esa información. He expandido mi rutina un poco. Ahora, leo libros en español adaptados para estudiantes. Escucho podcast en español durante mi viaje al trabajo. Veo series en español con subtítulos en español. Estas actividades son placenteras ahora. No se sienten como estudio. Se sienten como entretenimiento que casualmente me ayuda a mejorar mi español. También he empezado a ayudar a otros estudiantes en el grupo de intercambio. Comparto mi experiencia con personas que están empezando. Les cuento sobre mis errores y mis éxitos. Les digo que la consistencia es más importante que la intensidad. Les digo que necesitan encontrar lo que funciona para ellos. Ayudar a otros me motiva a continuar mi propio aprendizaje. Mi amiga y yo ahora tenemos conversaciones completamente en español. Es increíble pensar que hace un año apenas podía formar 3 oraciones. Ahora, podemos hablar sobre temas complejos durante horas. Discutimos sobre películas. Hablamos sobre nuestros trabajos. Compartimos nuestros sueños y miedos. Todo en español. Mi meta ahora es alcanzar nivel B1 para el final de este año. Es una meta realista basada en mi progreso actual. No tengo prisa. Sé que llegaré allí si continúo con mi práctica diaria. El viaje es tan importante como el destino. Estoy disfrutando cada paso del camino. También he comenzado a pensar en viajar a un país hispanohablante. Quiero experimentar la cultura de primera mano. Quiero usar mi español en situaciones reales de la vida. Quiero conocer personas de diferentes países de habla hispana. Esto era solo un sueño hace un año. Ahora, es una posibilidad real. El español ha abierto muchas puertas para mí. He conocido personas interesantes de todo el mundo. He leído libros y visto películas que nunca habría descubierto. He desarrollado confianza en mi capacidad de aprender cosas difíciles. He probado que la consistencia y la paciencia pueden lograr cosas increíbles.
Esta es mi historia de cómo desarrollé mi rutina efectiva de estudio para aprender español. No fue fácil. No fue rápido. Hubo muchos momentos de duda y frustración. Pero cada dificultad me enseñó algo valioso. Cada error me acercó a encontrar el método correcto para mí. Si estás leyendo esto ahora y estás luchando con aprender español, quiero que sepas algo. Tú también puedes hacer esto. No necesitas ser especialmente talentosa. No necesitas tener mucho dinero. No necesitas tener mucho tiempo libre. Solo necesitas ser consistente. Solo necesitas mostrar cada día y hacer un poco de práctica. Los resultados llegarán con el tiempo. Recuerda que no existe un método perfecto que funcione para todos. Necesitas experimentar. Necesitas probar cosas diferentes. Necesitas escuchar tu propia experiencia. Necesitas ajustar tu rutina basándote en lo que funciona para ti. No tengas miedo de ignorar consejos populares si no te están ayudando. También recuerda ser amable contigo misma durante el proceso. Vas a cometer errores. Vas a tener días malos. Vas a sentirte frustrada a veces. Todo esto es completamente normal. Es parte del viaje de aprendizaje. No te rindas cuando las cosas se pongan difíciles. Esos momentos difíciles son cuando está ocurriendo el crecimiento real. Mi amiga me dijo al principio que la consistencia vence al talento. No lo entendí completamente en ese momento. Pero ahora lo entiendo profundamente. Una persona con talento natural que estudia inconsistentemente progresará más lento que una persona sin talento especial que estudia consistentemente. La tortuga eventualmente vence a la liebre. El progreso lento y constante gana la carrera. Así que encuentra tus 15 minutos. Encuentra tu cuaderno azul. Encuentra tu forma de practicar que funcione para ti. Entonces hazlo todos los días sin excepción. No importa qué pase. No importa cómo te sientas. Solo muestra y haz tu práctica mínima. En un año mirarás hacia atrás y no creerás cuánto has progresado. Gracias por leer mi historia. Espero que te haya sido útil de alguna manera. Recuerda comentar de qué país estás viendo esto. Me encantaría saber dónde están todos ustedes. Los deseo mucho éxito en su propio viaje de aprendizaje de español. No se rindan. Sigan adelante. Cada día de práctica los acerca más a su meta. Pueden hacer esto. Yo creo en ustedes.